Estamos estudiando la oración modelo que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro, y hoy comenzamos a estudiar el contenido. Si ustedes recuerdan, hace 8 días veíamos lo que era el enfoque de la oración. Hoy vamos a hablar del contenido. Y el contenido de esa oración son las peticiones que tiene la oración, ¿no? Y muchos dividen el contenido de la oración en 2 partes. Muchos comentaristas, al estudiar este texto, dividen la oración en 2 partes. La primera son las peticiones que tienen que ver con Dios, y la segunda, las peticiones que tienen que ver con los creyentes. Eso lo podemos escuchar o ver mucho en los comentarios, y de esa manera nos llaman siempre a ocuparnos primeramente de Dios y luego de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, a través de los años y dentro de lo que es mi devocional, siempre he usado esta oración que nos enseñó el Señor Jesucristo como modelo para mis oraciones. Y de tanto orar esta oración es que he podido darme cuenta de que la oración no es simplemente una oración que las primeras peticiones se enfocan en Dios y las segundas en nosotros, sino que toda la oración tiene una persona, un personaje principal, y es Dios Padre, y todas las peticiones de la oración se hacen en función de Dios y de su propósito eterno. Es decir, no es la mitad o una parte de las oraciones para Dios y otra para nosotros, sino que todas las oraciones van enfocadas en Dios, en su propósito eterno, en su voluntad, en su reino. Y por eso la división que yo voy a hacer va a ser diferente, porque la creación, la vida y todo lo que nos rodea y nuestra propia existencia subsisten en función de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Como dice el apóstol Pablo, y que ya hemos visto ese texto, que él dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, ¿no? Es para Él que son todas las cosas, y obviamente nuestra oración no es la excepción. Nuestra oración también, el enfoque es Dios, y todo lo que encontramos dentro de la oración tiene que ver es con Dios, y vamos a ver por qué. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de esta enseñanza temática acerca de la oración del Padre Nuestro, que hemos titulado Oración de los Peregrinos. Esta es la segunda parte de esta enseñanza, y en esta enseñanza vamos a estar estudiando el texto de Mateo 6, del 9 al 13, que es donde aparece la oración del Padre Nuestro. Dice la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El domingo pasado comenzamos a estudiar esta oración, vimos el enfoque, dijimos que para esta segunda enseñanza íbamos a comenzar a ver lo que era el contenido, ¿no? El contenido de la oración. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del enfoque, aprendimos que la oración modelo de Jesús se enfoca en tres cosas, podríamos decir. En Dios, ¿cierto? Es un enfoque divino, pero también es un enfoque comunitario, ¿recuerdan? Es decir, que tiene que ver con toda la iglesia, y también es un enfoque celestial, ¿no? Divino, porque es Dios el enfoque principal, pero también es comunitario porque es para toda la iglesia. Recuerdan que no oramos Padre mío, sino decimos Padre nuestro, ¿cierto? Entonces es comunitario y también es celestial, apunta a la eternidad, ¿recuerdan? Y el día de hoy empezamos a estudiar la segunda parte de la oración, que es el contenido, es decir, las peticiones que deberían estar no solo en la oración de todo creyente, sino en el corazón y en la práctica, porque la oración debe ser el reflejo de lo que anhela nuestro corazón, ¿no creen ustedes?
Nuestras oraciones deberían ser el reflejo de lo que anhela nuestro corazón y no simplemente una repetición vana, ¿cierto? No es que nos enseñan una oración y nosotros la repetimos como loros, aunque no nos importe nada de lo que dice, no. Tiene que estar también en el corazón y también debemos procurarlas con nuestras acciones. Eso es muy importante. Lo que oramos debe estar en nuestro corazón y debemos procurarlo. Un principio básico de la oración es el siguiente: lo que los creyentes oramos con nuestras palabras debemos procurarlo con nuestras acciones. De lo contrario, pues esto sería una hipocresía religiosa, ¿no creen ustedes? Sería hipocresía religiosa estar pidiéndole a Dios aquello que no estamos dispuestos nosotros a hacer, ¿cierto? Debemos nosotros estar dispuestos a hacer lo que oramos en nuestras oraciones. Entonces, ¿cómo es el principio? Lo que los creyentes oramos con nuestras palabras debemos procurarlo con nuestras acciones. De lo contrario sería hipocresía religiosa. La pregunta es, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué deberíamos orar nosotros en la iglesia? ¿No? Eso es muy importante, porque a veces preguntamos, ¿cómo oramos? ¿Qué oramos? Pues el Señor aquí nos está enseñando. ¿Cuáles deberían ser las peticiones que no pueden faltar dentro de las oraciones de los creyentes? Y básicamente podemos dividir el contenido de la oración modelo del Señor en tres partes. En tres partes que siguen la misma dinámica del enfoque, ¿no? Esas tres partes son el propósito, los medios y la razón. Así podríamos dividir la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo es? El propósito, los medios y la razón. Así es el contenido de la oración del Padre Nuestro. Y tenía la intención de desarrollar esos tres puntos del contenido en una sola enseñanza hoy. Sin embargo, por la riqueza de cada uno de estos puntos, y hablando obviamente con el presbítero, con nuestro consistorio, pues hemos decidido dar el tema, cada uno de estos temas en una enseñanza. Hemos decidido dar una de estas partes en cada enseñanza, así que vamos a desarrollar el contenido en tres enseñanzas a partir de hoy, ¿no? Hoy vamos a ver la primera parte del contenido que tiene que ver con el propósito. Si ustedes se dan cuenta, las tres primeras peticiones de la oración tienen que ver con el propósito principal expresado en la oración. El propósito principal de nuestras oraciones, ¿no? Allí está, en esas tres primeras peticiones está el propósito de las oraciones de los creyentes, así debería ser. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ese propósito se encuentra en el versículo 9 y 10, en esas tres peticiones, que se las voy a leer, solamente esas tres peticiones. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A ver? Entonces vamos a estudiar esas tres peticiones que tienen que ver con el propósito de la oración. Entonces, el primer elemento que compone el propósito de la oración del creyente es su nombre. Si vemos, esa es la primera petición que aparece allí. Aquello que debería ser la prioridad de todo creyente, no solo en su oración, sino en su vida, es el nombre ¿de quién? De Dios. El nombre de Dios, esa debería ser prioridad. Y a medida que estudiamos esto, yo les invito a que hagamos el ejercicio en nuestro corazón de meditar, de pensar, ¿qué tanto eso es realidad en mi oración, no? Nuestras oraciones, el enfoque principal, el propósito principal es Dios, es su nombre. Recuerden que ya vimos que el enfoque de esta oración es primeramente divino, porque Dios nos creó para su gloria y este es el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios. Pues la primera petición tiene que ver con el nombre de Dios. Miren que no empieza él pidiendo el pan de cada día o pidiendo perdón. Muchas veces uno dice, yo empiezo pidiendo perdón, ¿cierto? Porque sé que debo, pero no es la forma en que empieza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro empieza con Dios, ¿no? Con su nombre, con el nombre de Dios. En muchas oraciones de los creyentes tienen como propósito principal ellos mismos, pero Jesús nos enseña en la oración modelo que el propósito principal de la vida de nosotros los creyentes debe ser Dios. Pero para entender esta petición debemos preguntarnos a qué se refiere esa expresión, el nombre de Dios, ¿no les parece? Porque uno dice, santificado sea tu nombre, pero ¿a qué se refiere la expresión del nombre de Dios? El nombre en la cultura hebrea era algo diferente a lo que significa para nosotros. Para nosotros el nombre hoy en día es más un asunto de cómo nos van a conocer, ¿no? De cómo nos va a llamar la gente.
Entonces, no pensamos mucho en el significado del nombre, sino que la mayor cantidad de personas lo que hace es poner el nombre, un nombre que suene bonito, ¿cierto? Un nombre que suene bonito, que suene agradable, ¿cierto? Entonces la gente busca el nombre de moda, a veces buscan, no sé, el nombre del ciclista, de la persona que esté importante en ese momento y le ponen a sus hijos. Pero para el judío el nombre era algo muy diferente. El nombre tenía que ver con el ser de la persona, con su carácter, ¿no? Así que el nombre de alguien se refería a la misma persona. Decir el nombre de alguien se refería a la persona, no solamente al nombre, como hoy en día lo pensaríamos nosotros, sino a la persona. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, nos estamos refiriendo a la persona de Dios, a Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿y por qué poner el nombre de Dios y no simplemente santificado seas tú? ¿Cierto? ¿Por qué el nombre de Dios? ¿De dónde sale esa expresión, el nombre de Dios? Pues resulta que entre los judíos, ellos tenían muy claro la realidad de que Dios nos mandó a santificar o a respetar su nombre, a no usarlo en vano. Dice Éxodo 20, versículo 7. Miren lo que dice ese texto, Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y lo que dice este mandamiento es que el nombre de Dios no debe usarse vanamente, ¿sí? Para algo que sea vano, para algo que no tenga trascendencia, que no sea importante, que sea trivial, o con irreverencia, con falsedad. Entonces nosotros debemos tener cuidado de eso, ¿no? La costumbre nuestra, desafortunadamente en nuestra cultura, es usar el nombre de Dios en vano. Ese es uno de los mandamientos que más se rompe, se viola, y nosotros debemos tener cuidado. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros usamos el nombre de Dios en reemplazo, por ejemplo, de una maldición, y eso está mal, eso es pecado, ¿sí? Uno dice, ¡ay, Dios mío! Tan fácil que lo dice uno, pero eso no debería uno usarlo porque el nombre de Dios es santo, y no deberíamos nosotros estar con el nombre de Dios para todo lado diciéndolo en cualquier expresión. Y muchas veces por regiones se tiene esto como la costumbre. Quitar esto es complicado, ¿no? Para el que tiene la costumbre. Pero yo les invito a que seamos respetuosos del nombre de Dios. El nombre de Dios se nombra solamente para los asuntos importantes. Es lo que quiere decir el texto cuando dice que no lo usemos en vano. Algunos piensan que solamente es lo de los juramentos. No, señor. Es todas las veces que usamos el nombre de Dios sin necesidad, para un chiste, para una burla, para todo esto, no debería usarse. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Obviamente también están incluidos los juramentos falsos, ¿cierto? Está incluido todo lo que tiene que ver con deshonrar el nombre, lo que deshonra el nombre de Dios. Y era tanto el respeto que los judíos mostraban por el nombre de Dios que ellos cambiaron el nombre de Dios, o sea, en vez de expresar la palabra Jehová, que es el nombre de Dios, como lo traducimos nosotros, en vez de usar ese nombre, ellos usaban Adonai. Adonai quiere decir el Señor, o mi Señor, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que ellos, en vez de decir Jehová, en muchos textos, ellos dicen Adonai. Otra forma de nombrar a Dios sin nombrar su nombre era diciendo el nombre de Dios, así, el nombre. Entonces no decían bendito sea Dios, decían bendito sea el nombre de Dios. Hay muchos ejemplos que podíamos ver de salmos, pero les quiero leer uno que está en el Salmo 72, 19. Dice, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Entonces se usaba como reemplazo del nombre de Dios, ¿cierto? Y fue una costumbre entre los judíos usarlo de esa manera. Así que cuando hablamos del nombre de Dios, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Dios, a su carácter, a Él. Cuando pedimos que sea santificado su nombre, lo que estamos diciendo es que sea santificado ¿quién? Dios mismo, ¿no? No solamente el nombre, sino Dios mismo. Ahora, ¿qué es lo que pedimos en esta oración con respecto al nombre de Dios? La petición dice que sea santificado el nombre de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión santificar? La palabra santificar hace alusión a los santos, a ser santo. Recuerden que santo significa apartado, separar.
Es decir, el nombre de Dios se ha apartado de todo lo pecaminoso, de todo lo vil, ¿cierto? También habla de purificar, de consagrar, de venerar y de reverenciar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de santificar el nombre de Dios, estamos hablando de que el nombre de Dios sea reverenciado. Y reverenciar es darle el trato que se merece Dios, darle el trato que se merece a Dios. Es decir, hace referencia al temor que el hombre debería mostrar hacia Dios, porque Dios es Dios y Él es una creación, ¿no? El temor que el hombre debería mostrar, la honra que debería darle, la reverencia que toda persona debería mostrar hacia Dios. Todo el mundo ante la presencia de Dios debería ser reverente, ¿no? Ahora, todo hombre debería adorar a su Creador, tenerle a Él como el dueño, como el Señor de su vida, honrarle, obedecerle, amarle y servirle. Y esa es la dirección en la que estamos orando cuando decimos santificado sea tu nombre. Desafortunadamente nosotros sabemos que no es precisamente así como los hombres se comportan. Desde la caída del hombre es un pecador, se constituyó en un ser muerto, dice la Biblia, esclavo del pecado, enemigo de Dios. Y muchas veces lo que hace el hombre constantemente es deshonrar el nombre de Dios, deshonrar a Dios. El hombre es un hijo de ira que se rebela y se levanta contra Dios y atesora, dice la Biblia, juicio para sí. Y nosotros vemos con tristeza cómo el mundo se levanta contra el Creador, las burlas que hacen del nombre de Dios, la burla que hacen de la Biblia, las burlas que hacen en los diferentes medios, ¿cierto?, de Dios. Y Romanos capítulo 3, versículo 10 nos retrata esa realidad. El hombre no es precisamente alguien que quiera honrar a Dios. Romanos 3, 10 al 18, se los leo, dice la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren el retrato que hace, en la radiografía que hace Pablo de la condición del hombre. ¿Vieron ustedes algo de honra para Dios en todo esto? Nada, la realidad es que no. Dice que no hay quien busque a Dios. Y cualquiera podría decir, pastor, eso sí no es verdad, porque cuánta gente no va a Monserrate de rodillas, ¿cierto? Pero no se trata de buscar a Dios simplemente de tratar de hallar un favor de Él, sino de buscarle a Él con temor y reverencia, en obediencia a su palabra. Ninguno busca a Dios en realidad. Muchos de los que claman ayuda a Dios, lo único que están buscando es su propio beneficio, ¿cierto? La gente que hace sacrificios y hace todo eso, o incluso la gente que va a las iglesias cristianas. Ustedes han visto esas iglesias donde ponen viernes de milagros. ¿A qué va la gente? ¿A honrar a Dios? Mucha gente va, ¿a qué? A recibir su milagro. Mire, se congrega más gente en una reunión de milagros que en una reunión dominical. ¿Por qué? Porque la gente en realidad no le interesa a Dios. ¿Qué le interesa? Su propio beneficio, ¿cierto? Su propia situación. Entonces, esa es la realidad. Esto es así. Y como pueden ver, los hombres no quieren santificar el nombre de Dios. La respuesta de cómo pueden entonces los hombres reverenciar, santificar el nombre de Dios es simplemente por el Evangelio, nada más, ¿cierto? ¿Cómo puede un hombre que es pecador, que es enemigo de Dios, reverenciar el nombre de Dios? Solamente por el Evangelio. Solo por el Evangelio un hombre puede conocer a Dios. Solo por la gracia de Dios en Cristo puede dar vida el Señor a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, darle arrepentimiento para vida, fe para creer en el Señor Jesucristo, de tal manera que esa persona se vuelva en adoración y reverencia al único Dios verdadero. No hay otra forma, ¿cierto? Mientras tanto, el hombre va a seguir en la impiedad, en la maldad, en el egoísmo, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque debe ser nuestra manera de entender la vida. La salvación de la gente no depende de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos nuestra parte, que es predicar el Evangelio, pero solamente Dios puede dar un corazón arrepentido, ¿cierto? Solamente Dios puede dar vida eterna. Solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios de tal manera que su corazón anhele santificar el nombre de Dios. Y es por su obra y su palabra
que todos nosotros los creyentes le conocemos cada día más. Yo le pregunto, ¿será que usted todavía deshonra a Dios? Claro, ¿cierto? Lo deshonramos muchas veces cuando no creemos en lo que Él nos ha prometido, cuando vivimos quejándonos de la provisión de Dios. Hay muchas razones por las cuales nosotros constantemente deshonramos el nombre de Dios. Solamente a través de la obra del Espíritu, por la palabra, nosotros cada día le conoceremos más y renovaremos nuestra mente y nuestra vida para llegar a santificar su nombre como Él nos manda. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando oramos que sea santificado su nombre, también estamos incluyéndonos a nosotros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esa petición para la vida? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra oración? Entonces, antes de ver esas implicaciones, les recuerdo que la oración del creyente no tiene que ver solamente con lo que él pide. ¿Recuerdan al principio? Lo que los creyentes oramos con nuestras palabras, debemos procurarlo con nuestras acciones. De lo contrario, sería hipocresía religiosa. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros vemos aquí en la oración, no solamente debemos orarlo, sino también procurarlo con nuestra vida. No solo oramos, sino procuramos con nuestra vida. Entonces, empecemos con esas implicaciones. Primeramente, las implicaciones son personales. Oramos a Dios para que Dios nos ayude cada día a reverenciar su nombre, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Que nos dé el anhelo y el poder para santificarle con nuestra vida, con nuestras palabras, con todo nuestro ser. Pero también cada día estamos comprometidos como creyentes en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y estamos dispuestos a santificar el nombre de Dios con nuestras acciones. Estamos pendientes de no deshonrar a Dios. Lo que decía hoy, por ejemplo, el proverbista, que nosotros debemos hacer prudentes nuestras palabras, ¿cierto? Si usted sabe que usar el nombre de Dios de una manera trivial es pecado, pues a partir de hoy empieza a ser prudente con sus labios y no nombre a Dios como si fuera cualquier cosa, sino el nombre de Dios solamente se usa para momentos que sean necesarios, ¿no? No quiere decir tampoco que le pongamos misticismo a la palabra de Dios, pero sí que aprendamos a respetar el nombre de Dios, ¿no? La segunda implicación es hacia los perdidos, hacia las personas que no temen a Dios o que están sin Cristo. Nosotros oramos con anhelo para que Dios sea conocido por todos los hombres, de tal manera que ellos también puedan reverenciar como se merece a Dios y vivir para Él, ¿cierto? Cuando estamos diciendo, Señor, santificado sea tu nombre, estamos orando también por los perdidos. Estamos orando por nosotros, ¿cierto? Pero también estamos orando por los perdidos. Señor, sálvalos para que ellos puedan reverenciar tu nombre, para que ellos puedan honrarte, para que puedan tratarte como Dios, como Señor, como juez, como Rey, como soberano. Entonces es una oración también por los perdidos. Pero también estamos dispuestos, mis hermanos, a predicar el evangelio a esos perdidos para que ellos conozcan a Dios y puedan reverenciar el nombre de Dios. Miren que la responsabilidad no es solo de orar, sino de estar dispuestos a predicar también, a enseñarles a esas personas. Y la tercera implicación es hacia la iglesia, mis hermanos, porque como iglesia debemos ocuparnos de la iglesia. Recuerden que dijimos que la oración del Padre Nuestro no es solamente individual, sino que tiene que ver con todos como iglesia, que es como cuerpo que oramos. Y la tercera implicación tiene que ver con eso, con la iglesia. Oramos para que en la iglesia todos podamos crecer en el conocimiento de Dios, de tal manera que cada día todos nosotros podamos reverenciar a Dios como se merece. Especialmente la persona nueva. Ustedes se han dado cuenta que a veces viene una persona nueva, se sienta allí y a veces como que nos desconectamos de esa realidad, pero esa persona nueva necesita hermanos, ¿sí o no? Necesita personas que la estén cuidando, necesita personas que estén orando por ella, que la llamen si no viene, ¿cierto? Que le enseñen a conocer al Dios verdadero para que ella pueda también reverenciar al Dios verdadero. Mire, todo lo que usted sabe lo ha aprendido, pues usted también sea un instrumento para que las personas puedan conocer a ese Dios. Entonces, no solamente oramos que nuestros hermanos estén creciendo en el conocimiento de Dios para reverenciar a Dios como se merece, sino que también estamos dispuestos para hacer la parte que nos corresponde en el discipulado. Miren, el discipulado no es ninguna cosa misteriosa, ¿no? No es ningún ejercicio de estrategia de crecimiento, no. El discipulado es poder enseñar lo que hemos aprendido, así de sencillo.
El discipulado es poder, ¿qué? Enseñar lo que hemos aprendido. Si usted lo hace tomándose un tinto con su hermano, eso es discipulado, ¿sí o no? No tiene que ser, porque pensamos en discipulado, pensamos en un salón con gente y yo enseñando. No, eso no es discipulado. Discipulado es que usted se toma un tinto con su hermano que no sabe y mientras que se toma el tinto le va enseñando. Cualquier cosa del evangelio que usted enseñe, usted está discipulando. Usted está adelante, tiene años en el evangelio, ve a alguien que no conoce, que está de pronto decepcionado, que está triste, que está dolido por una situación en su hogar, y usted puede compartir un tiempo con esa persona y enseñarle algo de Dios. ¿Eso se llama qué? Discipulado. Estamos discipulando a otros. Dijo el apóstol Pablo: lo que viste, oíste de mí, esto hacer. Y luego le dice: todas las cosas que has aprendido de mí, enséñalas a otros que estén dispuestos ¿a qué? A enseñar a otros. Eso es discipulado. Todo lo que usted aprendió, usted tiene que estar dispuesto a enseñárselo a otro. En la realidad que esté viviendo otra persona, usted es un instrumento de edificación. Miren que después de todo lo que hemos sufrido con lo de José, pues Dios nos ha permitido con mi esposa relacionarnos con personas que están sufriendo. Y la Biblia dice que Dios consuela a las personas con la consolación con que nosotros fuimos consolados, ¿recuerdan? Y esa es la realidad. Muchas cosas que Dios le permite vivir a usted no tienen que ser situaciones difíciles, sino todo lo que Dios le permite vivir a usted y aprender es porque alguien más lo necesita. Así funciona el reino de Dios. Usted aprende porque otro le enseñó y otro va a aprender porque usted le enseñó. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que como iglesia podamos crecer todos en conocimiento de Dios, pero también estamos dispuestos. De pronto hay un hermano que no sabe, que no entiende algo. Qué bueno pasar un tiempo con él y comunicarle esto, fortalecerlo en su espíritu, ayudarle. De pronto es un asunto de finanzas, porque la Biblia también habla de las finanzas, ¿o no? Claro, a veces somos malos administradores y la Biblia nos dice cómo solucionar nuestros problemas y esas cosas se pueden hacer ahí. A veces es de salud, porque la Biblia también nos llama a cuidar nuestra salud y también podemos enseñar, pero la idea es que todo lo que hemos aprendido de Dios podemos enseñarlo y eso es discipulado. Entonces esta oración también nos enseña acerca de esto. Ahora, es importante tener una expectativa clara con respecto no solamente a este primer punto de la oración que estamos viendo, sino a todos los demás. ¿Y qué quiere decir con una expectativa clara? Pues recordemos que los hombres somos pecadores y los cristianos también. Recordemos, por ejemplo, el famoso principio de Martín Lutero que dice así. Martín Lutero decía esta frase, él decía: el hombre es a la vez y al mismo tiempo justificado y pecado. El hombre es a la vez y al mismo tiempo justificado y pecado. Alguno diría: pero ¿para qué usa esas dos que son iguales? No son iguales. En realidad hablan de dos cosas diferentes, pero no vamos a extendernos en la frase de Lutero, sino que lo que él está diciendo es que nosotros somos justificados, pero también somos pecadores. Es una realidad. Posicionalmente nosotros estamos justificados delante de Dios. Si hoy tuviéramos que dar cuenta, no vamos a pasar raspando, sino que vamos a pasar con un 100, o no sé cuál sea la nota más alta hoy en día, con la mejor nota, porque no es la nuestra, sino la de ¿quién? La de Cristo. Posicionalmente nosotros somos perfectos. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre, a los santificados. Usted es perfecto hoy, pero si más tarde se disgusta y tiene un disgusto con su pareja, ¿ya es perfecto? ¿Todavía es perfecto o ya dejó de serlo? ¿Qué creen ustedes? Todavía es perfecto, posicionalmente hablando. Pero también es una realidad, decía Martín Lutero, que nosotros somos pecadores, que estamos en camino de santificación. Entonces, una es la santidad posicional y otra es la práctica. En la práctica todavía somos pecadores y estamos en proceso ¿de qué? De santificación. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque el cristiano está justificado y sin embargo es pecador. Está siendo santificado hasta el regreso del Señor. Y la prioridad de los creyentes en nuestras oraciones debe ser estas tres que vamos a aprender hoy. Pero debemos tener claro que todavía somos pecadores. ¿Ya cumplimos todo esto perfectamente? ¿Qué dicen ustedes? No. Oramos perfectamente como dice, nos está enseñando el Señor aquí y estamos dispuestos como nos está enseñando. No. Pero para eso estamos en camino ¿de qué? De perfección, de santificación. Y eso es importante entenderlo. Debemos tener una expectativa real y no ideal, ¿no? Ideal es que hay personas que se frustran. Dicen, no, pastor, yo quisiera ser así, pero yo soy como impío. Porque a mí me falta mucho, pastor. No, yo siempre oro es por mí.
¿cierto? Pues es que es la realidad de todos. Y por eso Dios nos enseña en su palabra y nos dice cómo orar. Entonces nosotros debemos tener una expectativa real de lo que es nuestra vida, de cómo estamos, ¿sí? No se desanime si usted se ve al lado de esta oración y dice, uy, no, pastor, yo sí, pura carne, ¿cierto? No, estamos en camino de santificación. Con esto que Dios nos está enseñando hoy, estamos aprendiendo y vamos obviamente a procurar corregir lo que está mal, ¿no? Entonces, el segundo elemento que compone el propósito de la oración es su reino. Esa es la segunda petición. La segunda petición, aquello que debería ser prioridad en todo creyente, no solo en su oración, sino también en su vida, es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Pero otra vez, a veces al solo orar, pues nosotros no entendemos muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, el nombre de Dios, muchas personas no entienden muy bien cómo así que el nombre, y como que santificado, ¿cierto? Pues ya aprendimos. Con el reino pasa lo mismo, porque la oración habla del reino de Dios, pero la pregunta es ¿a qué se refiere esa expresión reino de Dios? ¿No? Venga tu reino, dice la oración, ¿cierto? Venga tu reino. ¿A qué se refiere la expresión el reino de Dios? Ese tema es muy importante en todas las escrituras y se desarrolla progresivamente a través de toda la historia de redención. Es decir, al principio del Génesis vemos algo del reino de Dios, pero es a través del tiempo que vamos aprendiendo que es el reino de Dios, y hasta el Nuevo Testamento es que podemos tener un entendimiento mucho más claro de lo que es el reino de Dios. Primeramente tenemos que decir que Dios, como creador y dueño de todas las cosas, es el soberano del universo. O sea, Él es rey y punto. Dios es rey. ¿Cierto que sí? Dios es rey. Él gobierna, sostiene, dispone, dirige todas las cosas con su perfecta sabiduría, y en ese sentido, pues prácticamente no tendríamos que pedir, sino que adorar, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Dios va a ejercer su soberanía, querramos o no querramos nosotros, oremos o no oremos nosotros, Dios la va a ejercer. Dios es el soberano. Por lo tanto, en ese sentido, lo único que podemos es adorar, glorificar a Dios y decirle, bendito tú que eres el Rey de los cielos. Por ejemplo, en Crónicas 29, del 10 al 11, miren lo que dice este texto, lo que un hijo de Dios ora al Señor. Dice Primera de Crónicas 9, 10 y 11. Dice el texto, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel. ¿Sí lo tenemos? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10. ¿Yo estoy diciéndolo bien? ¿No? Entonces debe ser... Primera de Crónicas, ¿no es esto? ¿Sí? 29, 10. 10 y 11. Dice, asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Miren que no hay nada que pedir. Ahí es que adorar, cuando pensamos en Dios como Rey, como soberano. Pero la historia de redención nos muestra que el hombre, por su pecado, se rebeló al gobierno de Dios y se sometió al reino de las tinieblas. ¿Recuerdan cuando Dios le dio la orden a nuestros primeros padres y ellos infringieron esa norma, esa ley? Así que, aunque Dios gobierna soberanamente sobre todo, aunque Él tiene dominio sobre todo, y aunque Él hace lo que quiere y nadie lo puede detener, el hombre, la realidad es que el hombre no se somete voluntariamente a el reino y el gobierno de Dios. Esa es la realidad. Y como no se somete, lo que atesora para sí mismo es castigo, el castigo eterno. Pero Dios, en su misericordia, de esa masa de hombres rebeldes, decidió salvar un pueblo para sí, sacándolo de las tinieblas y dándole vida, de tal manera que ellos anhelan someterse al señorío de Cristo. ¿De qué pueblo estaremos hablando? La iglesia, ¿cierto? La iglesia es ese pueblo que Dios rescata de las tinieblas, que Dios salva, de tal manera que ellos se gozan y anhelan el gobierno soberano de Dios sobre sus vidas, anhelan que el Señor sea su Dios, su gobierno, su Rey,
y esa es la iglesia de Cristo. Y esa realidad también es conocida en las Escrituras como el reino de Dios. Entonces miren cómo funciona eso. El reino de Dios es aquel reino en donde las personas están sujetas al gobierno, al señorío de Dios, de Cristo, que han pasado del reino de las tinieblas ¿a qué? Al reino de la luz, al reino de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 1:12 al 14 dice así. Colosenses 1:12 al 14, lo leo. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Allí vemos que Dios saca a este pueblo de las tinieblas, del reino del pecado, de las tinieblas, de la maldad, y lo traslada al reino de la luz, a su reino. Entonces el reino de Dios fue prometido en el Antiguo Testamento y se cumple en Cristo. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Jesús hablaba y enseñaba, Él hablaba acerca del reino de Dios como algo que se estaba dando ahí, que se estaba produciendo allí. Por ejemplo, Lucas 17, 20 y 21, se lo leo, dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Imagínense la pregunta, ¿cuándo viene el reino de Dios? Preguntaron los fariseos. Le respondió Jesús, obviamente, y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿El reino de Dios qué? Está entre vosotros. Y eso es maravilloso. Cristo es ese cumplimiento del reino de Dios. Y Mateo 24:14 nos recuerda que el Evangelio es llamado el Evangelio del reino por eso mismo. Porque cuando el Evangelio llega a la vida de un hombre para someterlo a la voluntad de Dios, cuando el Evangelio llega a la vida de un hombre para someterse a la voluntad de Dios, ahí vemos el reino de Dios. El Evangelio que predicamos es el Evangelio ¿de qué? Del reino. Entonces dice Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio ¿del qué? Del reino, en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese reino llegará a su plenitud ¿cuándo? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, ese reino llega a su plenitud. Recordemos que hemos visto que Dios nos ha estado hablando de manera progresiva acerca de su reino. La plenitud del reino es cuando Cristo venga. Apocalipsis 19, 11 y 12. Pues vamos a leerlo hasta el 16. Apocalipsis capítulo 19. Versículos 11 al 16, dice la palabra del Señor. Entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién será el Verbo de Dios? Cristo. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos al Rey de Reyes, y eso es maravilloso. Ese también es el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, miren todo lo que es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando acerca del gobierno de Dios en la tierra, sobre todo, pero también estamos hablando del Evangelio que hace que los corazones se sometan a Dios de manera voluntaria, y también estamos hablando de la venida o el regreso de nuestro Señor y Salvador. Y si eso es así, entonces, ¿cuál es la petición con respecto al reino de Dios en nuestra oración? ¿Qué dice? Venga tu reino, ¿cierto? Venga tu reino. Esa es la petición. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión? La palabra venga es una interjección que se usa para expresar un sentimiento. Una interjección es una palabra que se usa para expresar o manifestar sentimientos, emociones, y esta es una de esas palabras, se usa aquí de esa manera, de tal forma que lo que se está haciendo con la oración no es dando una orden, porque venga podría ser una orden, un imperativo que está dando una orden, pero ¿nosotros ordenamos a Dios? No.
Esto es más bien la expresión de un deseo, un anhelo, ¿cierto? Estamos diciendo al Señor, Padre, que venga tu reino, ¿cierto? Y ese debería ser el anhelo, el deseo de cada corazón cristiano, de cada creyente. Esa debería ser una prioridad no solamente en la oración del creyente, sino en toda su vida. Pero a causa de nuestro pecado, mis hermanos, los hombres solemos hacer nuestros propios ídolos. Dios nos pone aquí, Él es el dueño, sin embargo nosotros hacemos ídolos en nuestro corazón de las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente no idolatra, por ejemplo, su posición o su dinero, sus cosas, ¿cierto? Nosotros terminamos haciendo ídolos de las cosas de este mundo, creando nuestras propias prioridades y nos complicamos la vida con esto, construyendo en nuestra mente nuestro propio reino, nuestro propio castillo, y vivimos por ello como si de eso se tratara la vida, y eso es lo que hace el mundo. Nosotros creyentes no, porque cuando hacemos eso nos olvidamos que el reino en realidad es ¿de quién? De Dios, que el propósito en realidad es Dios, que la razón de nuestra vida es Dios. Y Jesús amonestó a sus discípulos con relación a esto en el mismo capítulo que les enseñó la oración, en el mismo contexto que les enseñó la oración del Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo, pero en el versículo 25 les enseña acerca de esto. Miren, Mateo 6, 25, lo vamos a leer hasta el 33, me invito a que lo busquen. Mateo 6, 25 a 33, miren lo que dice. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por un momento ahí, miren esto. La oración no se trata de que usted no se preocupe por ir a trabajar mañana, no, de eso no se trata. La oración se trata de lo que dice aquí. No es la vida más que el alimento. Lo que dice aquí es que la vida no se trata del alimento. No dice que no hay que trabajar por él, sino que no se trata de eso. Que no se trata del vestido, que no se trata del cuerpo. Mire lo que sigue diciendo en el 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. Ese texto es la clave para dejar el estrés. Porque no se está refiriendo, no es que Dios mande al hombre a ser irresponsable con sus deberes como mayordomo, porque sabemos que eso no es así, ¿cierto? Al revés, nosotros vemos que Dios nos dio cosas, nos dio muchas cosas y nos dice que seamos buenos mayordomos. No se trata de eso, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Así que no se trata de no trabajar o de no hacer nada por el vestido o la comida, sino lo que está diciendo allí es que no debemos olvidar que el principio o que la razón de ser es Dios y no esas cosas. El problema es que nosotros cambiamos a Dios por esas cosas, ¿sí? No son las cosas lo malo, usted puede tener un carro, hasta un avión, si lo necesita, sí. Pero el asunto es que usted debe entender que el propósito de su vida y la razón de lo que usted tiene y de lo que ¿es quién? Es Dios, solamente Dios. Y de eso es lo que se trata estas palabras del Señor Jesucristo. Se trata de que usted entienda que es Dios en la razón de ser. Lo que nos está diciendo es que no debemos olvidar que somos mayordomos de Dios, que servimos a Él y que de lo que se trata esta vida es de Él y de su reino y no de las cosas que Él nos da. Lo que buscamos con todo lo que hacemos o tenemos es el reino de Dios, es lo que nos está diciendo. Lo demás son las añadiduras.
Es decir, las cosas necesarias para cumplir el objetivo. Miren cómo esa palabra añadidura debe ser tenida. Añadidura a veces nosotros pensamos que es lo que sobra. No, es lo que se añade para cumplir ¿qué? El propósito. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 33, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Todo lo que qué? Lo que necesiten. Entonces la razón de nuestra vida es el reino y lo demás es lo que Dios añade para que nosotros podamos cumplir el objetivo. Así debemos ver la vida. Pero el necio termina siendo de las añadiduras la razón de su vida y ahí es donde cometemos un error. Ahí es donde la vida se nos complica. Jesús en su modelo de oración nos vuelve a lo importante, al anhelo por el reino de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esa petición? ¿Qué implicaciones tiene esa petición? Pues primeramente las implicaciones son personales. Esa petición es una declaración de sometimiento al señorío de Dios, ¿no? Oramos recordando que Dios es el Rey y que Jesucristo es el Señor que gobierna nuestras vidas y pedimos que Dios nos ayude a someter cada área de nuestra vida al señorío de Dios, ¿cierto? Él es el Rey, Él es el soberano. Venga tu reino, es decir, tú eres el soberano, que yo pueda someterme a todo lo que tú ordenas. Pero también estamos dispuestos a ceder. Recordemos que no es solamente orar, sino también nuestra vida. Estamos dispuestos a ceder el control de nuestra vida a Dios a través de su palabra, a alinear nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la norma de fe y conducta. Pablo dijo, por ejemplo, que el que roba, ¿qué? No robe más, ¿cierto? Sí, usted es cristiano y robaba, pues ya no robe más, ¿cierto? Así de sencilla y práctica es la vida cristiana. Ahora, la segunda implicación es hacia los perdidos. Esta petición debe expresar el anhelo que los creyentes tenemos porque el reino de Dios se extienda sobre la tierra y llega a muchas personas que en este momento están perdidas, que no tienen a Cristo. Empezando por nuestras familias que no tienen a Cristo, pero también nuestros vecinos, las personas aquí en este sector. Debemos clamar que el reino de Dios se extienda aquí y que los corazones puedan someterse al señorío de Cristo. Y también, obviamente, si oramos esto, debemos estar dispuestos a predicar el evangelio del reino, ¿cierto? A predicar el evangelio del reino de Dios. La tercera implicación tiene que ver con la iglesia. Oramos para que el reino de Dios gobierne cada área de nuestra congregación. En todos los que estamos aquí, que Dios nos ayude a someternos voluntariamente. Mire, la iglesia no es con camisa de fuerza. A veces pensamos que la disciplina está para someter a la gente a lo que dice la Biblia, ¿no? A forzarlos a hacer lo que dice la Biblia. No, de eso no se trata la disciplina, ni de eso se trata la predicación. Alguien me sugería que si no hablo tanto de gracia, podíamos llegar a ser más santos. Imagínense eso. ¿Ustedes creen que eso sea así? Si hablamos mucho de gracia, ¿nos volvemos locos aquí? No, todo lo contrario. La gracia es la que nos santifica. Nosotros no podemos abandonar el evangelio de gracia solamente para hacer que la gente viva como nosotros pensamos. No, nosotros debemos predicar la gracia de Cristo y Dios obra en los corazones. Y es lo que nosotros debemos orar. Oremos por las personas nuevas, Señor, que ellos se puedan someter a tu reino, ¿cierto? Miren, cuando una persona nueva viene, yo le hago el seguimiento, yo la llamo, yo le insisto, pero si esa persona no me contesta, ¿qué más puedo hacer yo? Es la pregunta. ¿Será que la forzo a que tenga que venir? ¿Qué le digo? No, porque si este fuera mi trabajo, yo haría eso y mucho más. Pero como esto es un trabajo ¿de quién? De Dios. Dios me ha dado una orden, pero yo no puedo pasarme de ahí. Dios es el que salva a una persona y el que añade a una persona a esta congregación, ¿cierto? Entonces, ese es mi trabajo. Predicar, discipular, ¿cierto? Llamar, pero de ahí para allá obligarlos a que hagan las cosas. No, solo Dios puede hacer que un corazón se someta a su reino. Así que la tercera implicación es a la iglesia, que Dios obre en el corazón de todos los que estamos aquí, de los que vienen, del nuevo que se sienta allí y escucha. A veces vienen las personas, están un tiempo y algo no les gusta y hasta luego. Seguramente una palabra, algo que se dijo referente a lo que es el señorío de Cristo en la vida de una persona, a su reino, y algo no le gustó.
pero la Biblia dice que la semilla se lanza y el corazón, que es buena tierra, dice que produce fruto. ¿Cuál es el corazón que en un momento se decepciona del Evangelio y se aparta? Pues la tierra mala, donde estaba sembrada superficialmente la semilla y donde no iba a dar ningún fruto. Entonces nosotros debemos hacer lo que nos corresponde y dejar el resto al Señor. Entonces el reino de Dios debe ser también visto en el obrar de la iglesia. Entonces oramos por nuestra santificación, pero también por las personas que están perdidas, pero también por la iglesia, para que el reino de Dios venga a sus vidas. Pero también hay una cuarta implicación en este punto, y es que nosotros oramos pidiendo que el reino de Dios llegue otra vez a nosotros en la persona de Cristo. Es decir, que Cristo regrese. Es el anhelo de la iglesia, que el Salvador venga, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, se lo leo, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Esas son las palabras de Juan. Cuando el Señor dice vengo en breve, ¿qué dice Juan? Él dice: amén, sí, ven Señor Jesús, ¿cierto? Así deberíamos orar nosotros también. No estamos cansados del pecado que abunda en esta tierra, de los peligros, lo que decía la canción, de todas esas cosas. Pues cuando venga el Salvador, todo eso se acabará y disfrutaremos de plenitud. Oremos al Señor, digámosle con nuestro corazón: Señor, que venga tu reino, Señor, que por fin podamos escuchar esa final trompeta cuando el Señor aparezca y nos lleve a su gloria. Eso va a ser maravilloso. Esa es una cuarta implicación que debe estar en nuestras oraciones cuando decimos venga tu reino. El tercer elemento que compone el propósito de la oración es la voluntad de Dios, su voluntad, ¿no? Su nombre, su reino y su voluntad. Y aquí, en esta tercera petición, aquello que debería ser prioridad para la vida del creyente también es la voluntad de Dios, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús en la oración con la expresión la voluntad de Dios? Esta es otra cosa importante. ¿A qué se refiere esa expresión la voluntad de Dios? Pues en la Biblia hay dos maneras en que se usa la expresión la voluntad de Dios. Y esto es importante para que no las confundamos. Hay dos maneras en que se usa. Una es para hablar de la voluntad eficaz de Dios, o lo que en teología se conoce como la voluntad decretiva de Dios, ¿no? Lo que Dios ha decretado. No es otra cosa sino la voluntad por la cual Dios como soberano decretó todas las cosas. Sabemos que todas las cosas Dios las decretó y todo está sucediendo tal cual Dios lo ha determinado o lo ha dicho, lo ha establecido en su decreto, ¿no? Está ocurriendo tal cual Dios lo decretó conforme a su propósito. Esa voluntad decretiva no se puede impedir. Es decir, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Podemos verlo en muchos casos relatados en las Escrituras. Un ejemplo son todas las profecías acerca de Jesús. Usted coge las profecías del Antiguo Testamento y acerca de Jesús y las mira en el Nuevo Testamento y vemos que todas se cumplieron. Y ahí sí, como dijo Mateo, como dice el evangelista Mateo, en su evangelio él dice: y todo esto se cumplió para que todo esto pasó para que se cumpliese lo que dijeron los profetas. Todo se cumplió tal cual. El enemigo intentó muchas veces que eso no se cumpliera, pero no lo pudo impedir. ¿Recuerdan? El enemigo intentó acabar con Jesús, matando a todos los niños cuando nació Jesús, ¿recuerdan? Pero impidió Satanás el decreto de Dios, no. Y ninguno de nosotros lo puede impedir. Las cosas van a salir tal cual Dios se ha propuesto en su plan soberano, en su decreto soberano. Esa es la voluntad decretiva de Dios que no se puede impedir. Todo va a suceder como Dios lo ha decretado, y eso es un consuelo para nosotros, que sabemos que Dios ha decretado que lo que comenzó en nosotros Él mismo lo terminará. Pero si el diablo se mete, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Pero si yo peco y caigo en algo terrible, ¿se cumplirá el propósito de Dios en mi vida o no? Claro, nada puede impedir lo que Dios ha establecido, y Dios ha dicho que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios perseverará en nosotros. Pero cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, debemos tener siempre cuidado de decir que no estamos hablando de determinismo, porque la Biblia enseña que la soberanía de Dios es una realidad, pero también la responsabilidad humana. Y eso es importante recordarlo. Es decir, Dios realizó un plan para que sea ejecutado a través de medios
mediante de sus decisiones voluntarias de los hombres, de tal manera que existe la causa primaria que es Dios, pero también hay causas secundarias. Y eso es importante porque cuando hablamos del decreto de Dios, muchos confunden esto con determinismo y no es lo que estamos diciendo nosotros. De otra manera, la otra manera en que se usa la expresión la voluntad de Dios es para hablar de la voluntad perceptiva de Dios. La voluntad preceptiva, perdón, preceptiva de Dios. Preceptiva de Dios. Es la voluntad de precepto, es decir, de mandato, de mandamiento. Esta se encuentra obviamente en la ley de Dios. Entonces miren que son dos cosas diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque esta sí puede ser violada por el hombre, negada por el hombre, rechazada por el hombre. La otra no. Cuando Dios decreta algo, aunque usted lo rechace, eso va a pasar. Aunque usted diga que no, va a pasar. Dios lo va a ejecutar porque Dios lo ha decretado. Pero cuando hablamos de la voluntad de decreto de Dios, estamos diciendo que Dios estableció una ley, ¿cierto? Y aunque todos estamos en deuda con esa ley o deberíamos obedecerla, la realidad es que no todos los hombres la obedecen. O más bien, la realidad es que todos los hombres la violamos de una u otra manera, quebrantamos la ley de Dios. Entonces se dan cuenta, esta es otra forma de otra expresión, otra manera en que se expresa la palabra, la voluntad de Dios. Entonces allí nos hablan de la ley de Dios, de los mandamientos, los estatutos, los preceptos que Dios entregó al hombre. Es la regla de verdad, santidad y justicia para el hombre, por la cual debe ser gobernado, y se encuentra revelada ¿en dónde? En la Biblia, ¿cierto? Esa voluntad de decreto de Dios está allí revelada en las Escrituras. Y esta clase de voluntad sí se puede quebrantar, es decir, el hombre sí la quebranta, ¿cierto? No digo de que se puede como diciendo que no hay pecado en violarla, no. Todo pecado es quebrantar la ley, pero aunque es la voluntad de Dios, muchos sencillamente la ignoran o todos al fin y al cabo la quebrantamos. Entonces esa es otra forma de hablar de la voluntad de Dios. Cuando nos preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta la encontramos en esa voluntad preceptiva de Dios, es decir, en la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Allí está, ¿en dónde? En los preceptos de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así dice. Si quieres saber hoy algo de la voluntad de Dios para su vida, ahí ya le di un versículo, ¿cierto? Ahí hay un texto. Esa es la que debemos consultar cuando decimos, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Pues veamos las Escrituras. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pedimos en la oración con respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros pedimos en la oración con respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué dice la oración? Que sea hecha tu voluntad en la tierra, o más bien, como en el cielo, así también en la tierra. Como se hace la voluntad en el cielo, así también se haga en la tierra. Entonces la petición es que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué quiere decir Jesús en la oración con esta expresión? Es otra petición que expresa el deseo del cristiano. No es una orden, sino es una expresión de un deseo del corazón del cristiano, esta vez con relación a que sea la voluntad realizada, la voluntad de Dios realizada en esta tierra de la manera efectiva como se realiza en los cielos por los ángeles. Así como en los cielos los ángeles corren a cumplir la voluntad de Dios y hacen todo como Dios les ha dicho, estamos orando que en la tierra también sea hecha la voluntad de Dios de esa manera. Ahora, eso obviamente en los dos sentidos que acabamos de mencionar acerca de la voluntad de Dios. En cuanto a la voluntad de decreto de Dios, el creyente debe entender la soberanía de Dios. Dios es soberano en sus decretos, ¿sí o no? ¿Es sabio o no es sabio? ¿Es justo o no es justo en sus decretos? Porque cuando estamos sufriendo decimos, Señor, esto no es justo. Pero la realidad es que Dios es justo en sus decretos. Entonces, miren, esa es la realidad. En cuanto a la voluntad de decreto de Dios, pues el creyente debe entender la soberanía de Dios, el propósito de su existencia, que no es Él mismo, sino Dios, y confiar en la sabia y perfecta voluntad de Dios, en su decreto, en su providencia, sabiendo que todas las cosas que Dios hace en esta tierra, que en su decreto, pues nos ayuda
a bien a los que amamos a Dios, conforme obviamente a su propósito. Pero yo les pregunto, ¿somos así? Aceptamos la voluntad de Dios y decimos, Señor, era tu decreto que me echaran del trabajo, gracias. ¿Sí? No, generalmente decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Y nos sentimos como defraudados porque no recordamos que en la mañana oramos y dijimos, ¿qué dijimos? Hágase tu voluntad. Y luego cuando se hizo la voluntad de Dios, ¿cierto? Yo me desesperé. Esa es la realidad. No somos así. Nosotros confiamos y aceptamos la voluntad de Dios, aunque sea contraria a la nuestra, ¿no? ¿Descansamos en su sabiduría o queremos que se haga nuestra voluntad, en realidad? ¿Cómo vamos a la oración? ¿Vamos sometidos a la voluntad de Dios o queriendo que Dios haga la nuestra? Vamos queriendo que Dios haga la nuestra. Dice, voy a orar por esto porque eso tiene que salir así. Pues Dios nos enseña, Jesús nos enseña en su oración que debemos ir recordando que Él es el soberano. Por otro lado, en cuanto a la voluntad preceptiva de Dios, de precepto, el hombre debe anhelar cumplir la voluntad de Dios de manera eficaz como en el cielo. Debemos nosotros anhelar eso. Dios mío, ayúdame, porque yo no la cumplo de esa manera. Ayúdame, ¿cierto? La pregunta es, ¿así oramos nosotros también? Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, que yo soy como muy pecador. Solo el Evangelio puede hacer que una persona cumpla la voluntad de Dios. Ustedes saben que el hombre rebelde, que el hombre se opone a la voluntad de Dios. Y solamente Dios, por su Evangelio, puede hacer que un pecador se arrepienta de su pecado. ¿Recuerdan qué es el pecado? Según nuestros libros de la iglesia, nuestro catecismo, ¿qué es el pecado? Es toda violación de la voluntad de Dios, ¿cierto? Todo lo que viola la voluntad de Dios, infringe su ley. Entonces, solamente por la gracia de Dios un hombre puede arrepentirse de su pecado y volverse en obediencia a la voluntad de Dios en amor. Solo a través del Espíritu y la palabra un creyente puede despojarse de su deseo pecaminoso y renovar su mente conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene esta petición para nosotros? Primeramente la implicación personal, en donde pedimos a Dios que nos ayude a confiar en Él como soberano, en sus decisiones, en sus decretos. Es muy difícil, mis hermanos. Cuando Dios obra en contra de lo que nosotros queremos, es muy difícil para nosotros. Es una prueba muy difícil. Nosotros no queremos que Dios obre en contra de lo que nosotros amamos, de lo que nosotros queremos. Y nosotros nos hacemos un castillo en esta tierra de tal manera que cuando Dios nos toca algo de lo que nos gusta y de lo que amamos, nos da muy duro. Y tenemos ejemplo en lo que pasó con Job, ¿no? Y Job es un hombre ejemplar en la Biblia, que yo creo que todo el que ha leído Job ha dicho, yo no podría, ¿cierto? Yo no podría. Porque sencillamente es muy difícil que Dios toque algo de lo que nosotros amamos y uno pueda decir, Señor, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, sea bendito su nombre. Pero la oración del Padre Nuestro nos vuelve a esa realidad. Todo esto de Dios, debemos aprender que Él es el soberano, que Él toma las decisiones y que tarde o temprano vamos a estar en esas situaciones. Yo les digo, todos vamos a tener que pasar situaciones donde Dios toma decisiones que a nosotros nos van a gustar. Y como hermanos debemos estar dispuestos a amar, a consolar, muchas veces sin decir mucho, simplemente con la presencia, con un saludo, con una palabra. Porque muchas veces cuando hablamos nos pasa lo de los amigos de Job, ¿cierto? Que en vez de ayudar... Entonces, muchas veces solamente la presencia, la oración, el hacerle saber a esa persona que estamos con Él, pues eso es maravilloso. Mis hermanos, Dios es soberano. Dios nos ayude a aceptar su soberana voluntad como venga, con todas las implicaciones que eso traiga a nuestras vidas. No podemos olvidar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también debemos orar a Dios que nos ayude a obedecer su voluntad de precepto, su ley, sus mandamientos, que lo hagamos con agrado, con anhelo, porque muchas veces de lo que Dios nos mandó, pues lo hacemos ahí más o menos, ¿cierto? Pero no lo hacemos bien. Pero también debemos estar dispuestos a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, su voluntad decretiva, de decreto, pero también su voluntad de lo que Él ha mandado, de sus preceptos. Ahora, otra implicación de esa petición tiene que ver con los perdidos. Debemos orar a Dios que les conceda arrepentirse y tener fe para que puedan obedecer la voluntad de Dios.
Nosotros vemos constantemente cómo el hombre viola los mandamientos de Dios. Oremos que Dios haga, que podamos hacer su voluntad, que las personas puedan hacer su voluntad. Y también con relación a la iglesia. Y todo esto nos habla de lo mismo, ¿cierto? De santificación para nosotros, de evangelización con relación a los perdidos, pero de discipulado con nuestros hermanos en la iglesia. Hay hermanos que no saben o no entienden que la voluntad de Dios es esta. ¿Quién está para ayudarle con esa situación? Nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, podemos concluir esta enseñanza diciendo que el primer tema que encontramos en el contenido de la oración modelo que nos enseñó Jesús es el propósito principal. Ese propósito principal es expresado en las tres primeras peticiones de la oración. Que sea santificado el nombre de Dios, que venga su reino y que sea hecha su voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Debemos orar por esas tres cosas, pero también estar dispuestos para movernos en esa dirección. Y en resumen podemos decir que es un llamado a la santificación, ¿cierto? Es un llamado a la evangelización y también un llamado al discipulado, que son compromisos que tenemos como iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude en todas estas cosas. Les invito a que se pongan sobre sus pies y oramos a Dios pidiéndole que nos bendiga, que nos fortalezca y que podamos hacer estas tres cosas que dice aquí, que podamos orar de acuerdo a estas tres cosas. Oremos. Amado Señor, sea bendito tu nombre, Señor. Hoy te agradecemos por esta preciosa palabra que nos has dado. Señor, este principio de la oración, estas tres peticiones de la oración, que son el propósito principal por el cual el creyente debe orar. Señor, hoy oramos que sea santificado tu nombre, Señor. Ayúdanos a reverenciar tu nombre a nosotros. Ayúdanos a poder renovar nuestra vida para que nuestra práctica glorifique tu nombre, honre tu nombre, pero también ayúdanos a evangelizar, Señor, porque el mundo está perdido y desviado de lo que es la reverencia hacia tu santo nombre. Y también ayuda a la iglesia, a cada uno de los hermanos. Señor, ayúdanos a poder santificar ese nombre precioso, a poder honrarte a ti como Dios, como Señor, como dueño. Te lo pedimos, Señor. También rogamos, como la segunda petición dice, que tu reino venga a nosotros. Que tu reino venga, Señor, primeramente a nosotros, que podamos nosotros someter todas nuestras vidas a tu señorío. Que tu reino venga y que los impíos puedan conocerte y someter sus vidas al señorío de Cristo a través del evangelismo. Señor, que tu reino venga, Señor, y la iglesia se pueda someter voluntariamente a ese gobierno tuyo. Señor, oramos también para que ese día precioso venga, el día de que nuestro Salvador regresa por su iglesia y nos llevará consigo en gloria. Señor, anhelamos también ese día. Oramos, Señor, pidiéndote, Señor, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Oramos para que nos ayudes, Señor, porque muchas veces no hacemos conforme a tu voluntad. Que nos ayudes a poder evangelizar para que los demás, las personas en el mundo, también puedan conocerte y puedan hacer tu voluntad. Y pedimos por la iglesia, Padre, que como iglesia podamos crecer en conocimiento, pero también en sujeción a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, perdónanos cuando en nuestra oración y en nuestra vida está entronizado nuestro ego y no tú, Señor. Ayúdanos a orar y a vivir, Señor, de acuerdo a estas tres prioridades que son tu nombre, tu reino y tu voluntad. Ayúdanos, que esa sea la razón de ser de nuestra vida, que no vivamos detrás de lo que tú nos añades, Señor, sino que podamos vivir en pro de tu nombre, de tu reino y de tu voluntad. Señor, muchas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y tu paciencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.